Libertad humana y la Constitución Mundial de la Tierra. Clemente Martin, presidente de la Asociación por una Constitución y un Parlamento Mundial. Lo que aumenta en complejidad a medida que subimos la escala de electrones a macromoléculas y más allá, no es materia bruta sino sistemas organizados. La propia naturaleza contiene la semilla de su propia autotrascendencia. Por una vez tomar conciencia de sí mismo, un organismo es, como hemos visto, consciente de sus propias limitaciones y así las ha trascendido. Sí, además, es la expresión de una tendencia universal a la autorrealización. Inevitablemente se negará a descansar en las limitaciones que descubre y aspirará persistentemente después de una perfección que está más allá de su aspecto meramente finito. Errole Harris. De este ensayo examina por qué necesitamos abrazar la Constitución para la Federación de la Tierra como nuestro nuevo sistema mundial fundado que mejora e institucionaliza la libertad y la dignidad humanas. También es un comentario sobre esta cita del filósofo Errole Harris. Vincula los principios abordados por Harris en esta cita con la evolución de la idea humana de libertad y con nuestra aspiración a una libertad y perfección cada vez mayores. Al hacerlo, se pregunta la gran cuestión de la libertad. ¿Qué es la libertad humana y cómo debe protegerse y mejorarse este maravilloso don de la naturaleza? C.F. Jonas, 1984. La idea humana de libertad se remonta al período axial en la historia de la humanidad. Este fue el periodo en que los seres humanos se volvieron lo suficientemente maduros en su desarrollo evolutivo como para poder distinguirse claramente como individuos de las fuerzas energizantes de la naturaleza y la conciencia colectiva de las sociedades que los abarcaban. El estudioso de las religiones jónic describe el surgimiento de la individualidad durante este periodo, que al mismo tiempo hizo que los seres humanos fueran capaces de apertura personal a la trascendencia. 2004, 29-30. Sin embargo, este periodo no solo nos hizo capaces de apertura personal a la trascendencia, sino que también nos convirtió en criaturas para quienes nuestro propio ser se convirtió en un proceso de autotrascendencia dinámica. Nos dimos cuenta, como dice Icke, de la inquietante y sin embargo edificante idea de una mejor posibilidad ilimitada. Ib. 32. Esto resuena con la observación de Harris Errol de que los seres humanos inevitablemente se negarán a descansar en las limitaciones de nuestro mundo finito y el yo finito, pero aspirarán persistentemente después de una perfección que está más allá de nuestro aspecto meramente finito. De este dinamismo de la vida humana puede denominarse libertad. ¿Pero qué es la libertad? La palabra suena tan tentador. Queremos ser libres. Anhelamos la libertad. Esto a menudo aparece como libertad de la libertad de querer, del miedo, de la dirección de los demás, de las limitaciones o irritaciones. Pero concomitar con esta libertad es una idea positiva de autodeterminación. Queremos ser nosotros mismos, queremos determinar nuestras propias vidas, queremos la autonomía y la integridad individual asociadas con la autodeterminación. Queremos actualizar nuestro potencial para la plenitud del ser. Sin embargo, el yo que quiere estas cosas a menudo resulta ser un embaucador, un demonio malvado disfrazado que nos llena de objetivos, metas, deseos e impulsos contradictorios, destrozándonos desde dentro y llorándonos a pensar en la libertad como una maldición de la que podríamos querer escapar. Pero nuestra huida de la aparente maldición del conflicto interno y la ambigüedad imposible es precisamente a través de la libertad de autotrascendencia. Pasamos a niveles más altos de pensamiento, ser y acción. C.F. Martin, 2018. La autodeterminación implica autotrascendencia, y la autotrascendencia nos lleva a niveles más altos de integración, coherencia, cumplimiento y, por lo tanto, libertad, incluida la libertad de las versiones inmaduras de la autoestima. La libertad como autodeterminación no se convierte en el derecho a dejarse solo para realizar los impulsos y deseos individualizados, sino el movimiento dialéctico hacia una integridad, integración y autorrealización cada vez mayores, no solo dentro, sino también sin, en términos de los demás, la sociedad, la naturaleza y toda la existencia. Nuestra experiencia en desarrollo de la libertad interior complementa nuestra concepción de la libertad exterior, de la sociedad, de la historia y del terreno del ser. Empiezo a entender la naturaleza social de mi yo. Quién y lo que soy es un producto de la interacción con los demás a lo largo de mi vida abarcación. Como han señalado numerosos psicólogos, la posibilidad misma de que tenga este yo separado del que interactúo con los demás está supeditado a esa misma interacción que permitió que este yo emergiera del olvido infantil a la conciencia de sí mismo. Y sin embargo, este yo social psicológico se abre a una autoestima más profunda, una autoestima transhistórica y transpersonal. Vivir de la autoestima más profunda requiere disminuir, transformar y trascender la autoestima superficial. Me doy cuenta de que la libertad no implica autonomía, una y otra vez, ni heteronomía, simplemente ser un kefir del todo. La libertad implica realizarme en y a través de la danza de parte y de todo, experimentar la inseparabilidad de parte y de todo.
Consiste en manifestar toda mi vida a través de la singularidad absoluta de mi parte en la danza. Empiezo a darme cuenta de que mi capacidad personal de autotrascendencia es inseparable de la autotrascendencia que se construye en el proyecto social humano, pero también en el proyecto cósmico que caracteriza el surgimiento evolutivo de la vida humana misma. Es decir, ya que no soy un átomo autónomo separado de la historia, la sociedad o la civilización, sino que lo que soy es inseparable de maneras fundamentales de la historia, la sociedad, la civilización y el ser, entonces la autotrascendencia debe ser un fenómeno social y cósmico, así como un fenómeno personal e individual. Como el sabio indio Jiddu Krishnamurti nunca se cansó de decir: tu mente es sociedad, tu mente es humanidad, y cuando percibas esto, tendrás una compasión inmensa. 1989, 83 y 86. ¿Qué es entonces la libertad? Si conciba de mí mismo falsamente como un átomo autónomo con el derecho y el deber de la autodeterminación, me encuentro colocado una y otra vez contra la sociedad, la historia, la civilización e incluso el terreno del ser. Mi vida se convierte en un intento de afirmar mi libertad en conflicto con las demandas e imperativos de otras personas, la sociedad y el gobierno. Mi libertad se estructura como guerra constante, rebelión constante, conflicto perpetuo con los demás y la sociedad. Mi libertad no se convierte en libertad, solo lucha, infelicidad y desesperación. Sin embargo, como los seres humanos, Harris dice arriba, podemos tomar conciencia de nuestras propias limitaciones y así trascenderlas. Podemos ver que esta concepción negativa de la libertad no es adecuada. Podemos ver que la propia sociedad puede organizarse para empoderar la libertad de cada uno de sus ciudadanos, y que una sociedad tan organizada será más libre como sociedad que una basada en la fragmentación y el conflicto entre sus partes. Una sociedad en la que los miembros confían unos en otros y comparten un compromiso con una constitución o que abarcan un conjunto de leyes que están sustancialmente consensuadas es una sociedad que hace posible el florecimiento de sus miembros individuales mucho más plenamente que uno en el que los individuos están en conflicto perpetuo entre sí y con la sociedad en su conjunto. E incluso puede convertirse en una sociedad en mayor armonía con el terreno del ser. Vincularse unos con otros en solidaridad ayuda a activar la compasión, el cuidado, la bondad y otros aspectos del proceso de autotrascendencia. La sociedad puede comenzar a aproximarse a lo que el filósofo Immanuel Kant llamó el reino de los fines, la trayectoria del crecimiento moral humano hacia un punto en el que todos los miembros de la sociedad se tratan moralmente, respetando la dignidad de los demás y nunca usándose unos a otros como un mero medio. En la jerga religiosa tradicional, la vida humana puede incluso comenzar a aproximarse al reino de Dios en la tierra. El reino de los fines o incluso el reino de Dios en la tierra, como han declarado numerosos sabios, no será un reino de nerds morales sobrios y solemnes o ciruelas pasas. Será un baile y una celebración, una alegría perpetua y celebración en los ritmos de nacimiento, crecimiento, florecimiento en la plenitud de la vida, la muerte y el renacimiento. CF. Panikkar 2013. Una gran parte de la libertad, aunque no toda, es la libertad de gozo en la vida, de participar en los maravillosos ritmos de la vida, en la danza del cosmos, la naturaleza y el propio cuerpo y mente danzante. La libertad de sentir esta plenitud y alegría en la vida requiere autotrascendencia. Pero tal verdadero y final renacimiento del espíritu no puede suceder, declara el sabio cristiano Nicholas Berdyaev, hasta después de que los problemas elementales y cotidianos de la existencia humana se resuelvan para todos los pueblos y naciones, y la amarga necesidad humana y la esclavitud económica del hombre hayan sido finalmente conquistadas. 1969, 130-31. Ese es el papel de la Constitución Mundial para la Federación de la Tierra. Pone fin a la guerra y elimina la pobreza de la tierra, haciendo posible una mayor plenitud de vida para todos los pueblos y naciones. El principio de trascendencia está ahí en la naturaleza y el principio de autotrascendencia está ahí en la humanidad. El siguiente paso para la humanidad es el paso hacia una unidad en la diversidad que requiera una unificación genuina, política, económica y moral. Es parte del impulso de la naturaleza hacia la autofinalización. Resolverá nuestros problemas políticos y económicos más elementales y hará posible un renacimiento verdadero y final. Teilhard de Chardin afirma que el amor que conduce a la unificación es fundamental para el niso cósmico que emerge dentro de la humanidad. 1969, 145. El sabio indio Rabindranath Tagore declara que el amor es un fin en sí mismo. No preguntamos para qué sirve el amor, solo amamos. El amor es nirvana. 2011, 161-62. El amor es esencial tanto para la autotrascendencia como para la plenitud y la alegría en la vida. De este mismo principio opera con respecto al sistema de estados-nación que ha abarcado y estrangulado nuestro planeta durante los últimos siglos. Una idea popular durante el siglo pasado ha sido la autodeterminación.
Esta idea se ha manifestado en contra del movimiento opositor del imperialismo y la dominación de las naciones más débiles por los más fuertes. Desde ambos puntos de vista, la libertad se ve disminuida. Obviamente, los más débiles gastan gran parte de su energía y recursos en la lucha contra el opresor sistema imperial, disminuyendo y distorsionando así su libertad. Pero el propio sistema imperial, que lucha por suprimir las partes recalcitrantes y que perpetuamente necesita estar en guardia contra todos los enemigos, extranjeros e internos, nunca es libre de autodeterminación real. La vida se convierte en una guerra de todos contra todos, una búsqueda interminable de la libertad contra las probabilidades implacables. La ideología del capitalismo nos da la misma lógica autodestructiva. El capitalismo concibe a la sociedad como una colección de individuos y empresas interesados en sí mismos, todos unidos dentro de un libre mercado en el que deben competir en el proceso de acumulación de riqueza privada para los propietarios y empresarios. El resultado es una preocupación perpetua por la competencia, la sensación de una necesidad interminable de crecimiento, por la acumulación de riqueza adicional para protegerse contra las caídas o las inversiones fallidas, y la presión implacable para producir una interminable carrera de ratas de competencia, incertidumbre y sospecha. No hay verdadera floreciente, no hay verdadera alegría en vivir bajo el capitalismo, porque el sistema se basa en la escasez, la privación y la desigualdad entre ricos y pobres. El libre mercado no es gratuito para aquellos que están dentro de las garras de sus imperativos económicos y psicológicos, ni para las personas atrapadas dentro de la rata económica libre como individuos. Al igual que con el sistema de estados-nación soberanos militarizados, este sistema económico resulta en ganadores y perdedores absolutos. Las naciones más pequeñas y débiles son oprimidas o destruidas. Los individuos y negocios más pequeños y débiles son oprimidos o destruidos. Los más débiles son explotados sin cesar para enriquecer a los más fuertes. En nombre de la libertad se pierde. En nombre de la autodeterminación, la capacidad de autotrascendencia se reduce. Así que tenemos que unirnos con los demás interna, social y ontológicamente. Necesitamos actualizar lo que Karl Marx llamó nuestro ser de especies, nuestra humanidad común, nuestra sana solidaridad entre nosotros. Compartir nuestra humanidad común, esforzarnos por el respeto mutuo y la comprensión, y hacia nuestra realidad común a medida que nos levantamos del terreno del ser. La Constitución Mundial para la Federación de la Tierra proporciona el camino más allá de la fragmentación de los estados-nación soberanos militarizados, más allá de la fragmentación del capitalismo perro come perro, y más allá de nuestras nociones inmaduras de libertad y autodeterminación individualista. Lo hace reconociendo la soberanía de la humanidad. La humanidad se entiende como nuestro ser fundamental, común, una realidad moral colectiva de la que se explica y deduce el sistema de gobierno. A diferencia de toda constitución meramente territorial, la Constitución Mundial de la Tierra no comienza con soberanía, poder o autoridad sobre este o aquel territorio. Comienza con el reconocimiento mutuo de nuestra humanidad colectiva. Que el bien común de todos es soberano, no los intereses de los meros fragmentos que inevitablemente destruyen nuestro bien común planetario. Para aprovechar un modismo cuasi religioso, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos por estos pecados inmaduros de fragmentación y división. Con Harris, debemos negarnos a descansar en las limitaciones que descubrimos. Debemos esforzarnos porque la autotrascendencia hacia la perfección cada vez mayor de la finalización se convierta en entera. La redención comienza con el abrazo de nuestra realidad colectiva humana que abarca nuestro preciado planeta Tierra, es decir, no con territorio, sino con dignidad humana, derechos humanos y justicia humana. Por primera vez esta trinidad de dignidad, derechos y justicia revela nuestros derechos de tercera generación a la paz planetaria y a un entorno planetario protegido y saludable. Por primera vez, por lo tanto, el principio fundamental de unidad en la diversidad puede ser realizado, pues solo con esta profunda unidad humana, humanidad como soberana, podemos realmente abrazar y respetar la maravillosa diversidad de naciones, razas, ideales, religiones, culturas, géneros, personas y visiones. Solo desde el punto de vista de la profunda unidad político-económica, civilizacional, las partes pueden tener la genuina libertad de ser diversas y comprometerse con los procesos de autotrascendencia. Los cientos de ciudadanos del mundo que trabajaron juntos que escribieron la Constitución Mundial de la Tierra entre 1968 y 1991 entendieron intuitivamente estos principios y la auténtica liberación humana que tendría lugar una vez que se reconociera la soberanía de la humanidad y se activara la Constitución Mundial de la Tierra. El estudio de la Constitución Mundial de la Tierra lo revela como un sistema de libertad profundo. Los equilibrios y armonías, la unidad en la diversidad, están integrados en cada agencia, cada departamento, cada autoridad.
Se crea un Parlamento Mundial diverso y equilibrado que tiene la autoridad moral legítima para trascender el sistema de estados-nación militarizados, llamados soberanos, y trascender el horrible sistema económico que empobrece a los pobres y enriquece a los ricos. El sistema de libertad establecido por la Constitución Mundial de la Tierra tiene en cuenta las debilidades y debilidades humanas, al tiempo que empodera a todos los funcionarios que toman una promesa de servicio a la humanidad. Consagra un Parlamento Mundial que representa a todos los pueblos, así como el bien común del conjunto, para actuar sobre esa visión del bien común que pone fin a la guerra, desarma a las naciones, protege los derechos humanos universales, disminuye las diferencias sociales y protege el tejido ecológico de la Tierra. Artículo 1. Este es el siguiente gran paso en la libertad humana. El verdadero significado de la autodeterminación deriva de la actualización de nuestra verdadera unidad en la diversidad. La Constitución Mundial crea, en otras palabras, una comunidad de libertad, que resuelve nuestros problemas más fundamentales derivados de la fragmentación y faculta a la humanidad para participar en nuestra vocación cósmica de autotrascendencia. La propia Constitución Mundial es un documento abierto y en evolución, en virtud del artículo 18, en el que los detalles de su sistema de libertad están disponibles para la reexaminación y evolución regulares. La Constitución Mundial no es solo el resultado de la evolución consciente. Es un plan para hacer posible una mayor evolución humana consciente. La libertad implica un proceso de autotrascendencia perpetua y una armonía cada vez mayor con otras personas, la humanidad, la naturaleza, el cosmos y uno mismo. Como declara Rolle Harris, el proceso de autotrascendencia en nosotros, nuestra libertad, deriva del niso cósmico para la autotrascendencia. Tenemos dentro de nosotros, a medida que nos volvemos cada vez más conscientes de nosotros mismos, la capacidad de aspirar después de una perfección que trasciende lo meramente finito. Nuestro camino de solidaridad social humana, que implica el reconocimiento de la soberanía de la humanidad, conduce más allá de sí mismo hacia la perfección humana, a través de nuestro niso para el infinito. Nuestra alegría por vivir se potencia cuando vivimos en y a través del infinito, cuando el infinito impregna todas nuestras actividades finitas con su plenitud indescriptible y sus ritmos cósmicos fluidos. De encontrar el infinito a través de nuestra capacidad inherente de autotrascendencia no nos aleja de esta vida y de esta tierra, sino que la anima con verdadero florecimiento, alegría, ritmo y danza. La Constitución promete garantizar a cada niño el derecho a la plena realización de su potencial. Artículo 13. Nuestro potencial se realiza en comunidad, en amor, en la alegría de vivir, tanto como se realiza en el desarrollo de nuestros dones y talentos personales. Solo una comunidad mundial establecida puede actualizar el potencial de todos y cada uno de los niños. En la visión de los seres humanos que viven con paz y libertad como un verdadero reino de fines en sí mismos, un reino basado y rebosante de respeto por la dignidad y la libertad humanas, encontramos las frágiles raíces de un reino de Dios verdaderamente posible en la Tierra. La Federación de la Tierra, Parlamento Mundial.